Con la decisión adoptada hoy comienza la tramitación de la aprobación del proyecto de presupuesto. Yo quiero empezar agradeciendo el trabajo tanto del Departamento de Gestión Financiera como especialmente de la concejala. No quiero pasar por alto el hecho de que se ha hecho un esfuerzo notorio, dado que por primera vez en la historia democrática de este ayuntamiento se han aprobado en solo 5 meses 2 presupuestos municipales, lo cual indudablemente conlleva un esfuerzo notorio, un trabajo intenso y que además es un trabajo que redunda de forma positiva en la dinámica municipal y en la dinámica de la ciudad. Así que, en primer lugar, los sinceros agradecimientos al departamento y a la concejala de Gestión Financiera que nos acompaña. A partir de ahora comienza el debate social y el debate político en torno al presupuesto. Eso significa que vamos a trabajar el presupuesto con el Consejo Social, vamos a trabajar el presupuesto también, este proyecto de presupuestos, con la Federación de Asociaciones de Vecinos y desde luego también la parte política, que significará el trabajo con los grupos de la oposición. El proyecto de presupuesto es un proyecto, por lo tanto no está cerrado, hay margen para el consenso social y para el consenso político. Y ya les anticipo que este gobierno quiere hacer un esfuerzo para alcanzar, para ampliar la base, el consenso con el que nace el presupuesto de 2020. Desde el punto de vista de la valoración, permítanme que le diga que consideramos que desde el punto de vista político este es un presupuesto inversor, social, modernizador y territorial. Y desde el punto de vista económico tenemos que decir que es un presupuesto riguroso, realista y equilibrado. Los objetivos que perseguimos con el presupuesto que hoy hemos aprobado, con el proyecto de presupuesto que hoy hemos aprobado, son fundamentalmente el empleo y la actividad económica, la cohesión social y la cohesión territorial, mejorar los servicios públicos, modernizar el espacio público, que también es una de nuestras prioridades, y crear y modernizar equipamientos colectivos, al mismo tiempo que seguir trabajando, seguir esforzándonos en ese gran objetivo que es la lucha contra el cambio climático y que nosotros articulamos a través del objetivo de la capitalidad verde europea. En definitiva, el presupuesto prioriza a las personas, la economía, la ciudad y el medio ambiente. Esas son las prioridades de nuestro presupuesto, que eso significa fortalecer los pilares del estado de bienestar, atender las necesidades de las personas, impulsar la actividad económica y del empleo, modernizar la ciudad y, por supuesto, apostar e impulsar el desarrollo sostenible. Algunas cifras, luego se desarrollarán. El presupuesto consolidado, es decir, el presupuesto considerando el conjunto de organismos y empresas que conforman la actividad municipal, el presupuesto consolidado asciende a 244 millones de euros. Y el desglose implica que el presupuesto del ayuntamiento es de 196,4 millones de euros, el de Pimesa es de 19,4, Espais Verds 1 millón de euros, Aigües d'Elx 30 millones de euros y Visit Elche 2,2. Por lo tanto, un presupuesto consolidado de 244 millones de euros, redondeando, que representa un presupuesto por habitante que supera la barrera de los 1.000 euros, un presupuesto por habitante de 1.057 euros. Déjenme darle una pincelada a los ingresos. Tengo que decirle los ingresos ya desde la perspectiva exclusivamente del ayuntamiento. Los ingresos son de 196,4 millones de euros, crecen un 12,30%. El crecimiento de los ingresos no es como consecuencia del incremento de los impuestos. El crecimiento de los ingresos se sustenta fundamentalmente, esencialmente, en la participación de los ingresos en los ingresos del Estado. Por lo tanto, los presupuestos y el capítulo de ingresos son la consecuencia de nuestra política de moderación fiscal, con el factor
crecimiento de la participación de los ingresos del Estado, que está vinculado, en este caso, a los presupuestos generales del Estado y al incremento de la actividad económica. En cuanto a los gastos, desde la perspectiva del Ayuntamiento, son de 196,4 millones de euros y experimentan un incremento aproximado del 14,5%. Luego entraremos en más detalles, luego hablaremos de más detalles, pero permítanme que destaquemos que crece sustancialmente el capítulo 6, el capítulo de inversiones reales, que en 2020 va a ser de 19,4 millones de euros dentro, insisto, del concepto ayuntamiento. Desde la perspectiva de las inversiones acumuladas o consideradas como consolidadas, es decir, las inversiones de la suma de los integrantes del conjunto presupuestario, el Ayuntamiento tiene una inversión de 19,4 millones de euros, Pimesa de 11,1 y AEUES de 6,3, lo que da una inversión consolidada o una inversión acumulada de 36,8 millones de euros. Por tanto, el Ayuntamiento experimenta un incremento muy considerable en lo que tiene que ver con el capítulo 6, inversiones reales, que ascienden a 19,4 millones de euros, pero desde la perspectiva de la consolidación de las cifras vamos a disponer de 36,8 millones de euros de inversiones. Una cifra nada despreciable, una cifra muy considerable que tendrá como objetivo contribuir a la modernización y mejora de los servicios públicos, del espacio público, como decía anteriormente, y el resto de objetivos. Déjenme que les dé un dato adicional. La inversión por habitante ascenderá, desde el punto de vista consolidado, insisto, ascenderá a 159 euros por habitante. Hablábamos de que crece el gasto en un 14,5%. Permítanme decir cuál es, dentro de ese crecimiento del gasto, la distribución de ese crecimiento en algunos de los conceptos que son importantes para este gobierno. Crece el esfuerzo en educación, un 8,9%, crece el esfuerzo en políticas como la de bienestar social e igualdad, prácticamente un 6%, crece el esfuerzo destinado a la política cultural, un 16,5%, y por poner solo un ejemplo más, la promoción económica crece un 45% o los deportes un 9,5%. Por lo tanto, crece de forma intensa el gasto, permítanme que lo califique, el gasto útil desde el punto de vista social, el gasto socialmente útil, crece en deportes, en cultura, en bienestar social, en definitiva, crece en todas aquellas partidas que están en consonancia con las prioridades del gobierno municipal. No he hecho una relación exhaustiva, he hecho una mera enunciación de algunas de ellas. Actuaciones importantes, inversiones importantes que queremos poner sobre la mesa para dar una idea de la dimensión de los objetivos del proyecto de presupuesto. Permítanme que destaque en primer lugar los equipamientos sociales. Dentro del presupuesto se contempla la primera anualidad de la construcción de los centros sociales de Torrellano, El Altet y Arenales, y además se contempla también los honorarios de la redacción del proyecto de construcción de un nuevo centro social en el barrio de San Antón, 100.000 euros. Por tanto, vamos a destinar 1 millón de euros a ese conjunto de actuaciones, 300.000 euros al Centro Social de Torrellano, primera anualidad, subrayo, lo mismo para el Altet, otros 300.000 euros, lo mismo para Arenales, otros 300.000 euros y 100.000 euros para la redacción del proyecto del nuevo centro social en el barrio de San Antón. Equipamientos sociales, por lo tanto, 1 millón de euros. Construcciones educativas. Dentro del proyecto de presupuestos, por no entrar en una enumeración exhaustiva, hay 5,7 millones de euros destinados a construcciones educativas, entre las que destacaríamos
Valverde, La Galia, Esgarrofers, La Valla, entre otras actuaciones que están contempladas en el presupuesto y que podrán comprobar. Segundo gran concepto de inversiones del presupuesto. Tercer concepto que nos parece reseñable, la digitalización de la administración, un concepto en el que ya venimos trabajando a lo largo del último ejercicio, 658.000 euros destinados a la adquisición de equipos que permitirán culminar el proceso de digitalización de la administración, de implantación de la administración electrónica. Queremos destacar el Plan Centro con una actuación especialmente relevante, la peatonalización de la corredora, una de las prioridades de este gobierno, 700.000 euros. El objetivo que nos marcamos es comenzar el ejercicio ya gestionando esta partida para que 2020 sea el año de la peatonalización de la corredora. Esfuerzo también, en quinto lugar, en eficiencia energética, más de 822.000 euros destinados a una política que consideramos que es esencial, no solo por lo que representa en términos de ahorro económico, por los ahorros, los retornos económicos que genera para la ciudad, sino fundamentalmente por su contribución al objetivo de la capitalidad verde europea, lucha contra el cambio climático. En regeneración urbana continúa la apuesta por el barrio de San Antón, 4,5 millones, construcción del tercer bloque de San Antón, presupuestos participativos, 1 millón de euros, rehabilitación de viviendas, incremento de 50.000 euros, pasa de 300 a 350.000 euros, renovación de instalaciones educativas, antes hablábamos de nuevas construcciones educativas, que es una prioridad, pero también es una prioridad el conservar, mantener adecuadamente la red de centros educativos de la ciudad, un esfuerzo adicional de 350.000 euros y por poner punto y final, destacar en último término la construcción de los primeros 2 bloques del campus tecnológico, que representará una inversión de 5,5 millones de euros en el presupuesto del Ayuntamiento de Inversiones Consolidadas, PIMESA, 5,5 millones de euros, del mismo modo que la ampliación del carril bici conllevará un esfuerzo inversor de 350.000 euros. Acabo, quiero trasladarles nuestra idea global de que estamos ante un presupuesto marcadamente inversor, marcadamente con una inversión territorializada que desciende a los barrios y a las pedanías, un presupuesto que es social porque persigue el objetivo de la cohesión social y un presupuesto sobre todo que persigue la modernización de los equipamientos, de los servicios públicos y también de la vía pública, inversor, social, modernizador y marcadamente territorial. Un presupuesto que es prudente a la hora de estimar los ingresos, por lo tanto está basado en la prudencia financiera y basado también en el criterio fundamental para este gobierno de la moderación fiscal, y un presupuesto que, si me permiten que lo digamos así, es valiente en el gasto público útil socialmente, porque apuesta por las personas, por la economía, por el medio ambiente y por las necesidades de la ciudad, y un presupuesto desde luego que tiene unas prioridades claras: la cohesión social, la cohesión territorial, el empleo, la actividad económica y, como decía, la mejora de los equipamientos públicos y de los servicios públicos y espacios colectivos. En definitiva, el presupuesto que necesita la ciudad para seguir avanzando, el presupuesto que necesita la ciudad para cumplir los compromisos que este gobierno ha contraído con los ciudadanos, en definitiva, un presupuesto para el progreso, para el avance, para la mejora, para la prosperidad de nuestra ciudad. Creo que hemos hecho un esfuerzo, los miembros del gobierno municipal hemos hecho un esfuerzo para ponernos de acuerdo, para conseguir un presupuesto que dé respuesta no solo a los objetivos de las partes, de las formaciones políticas que formamos parte del gobierno, sino sobre todo para atender las necesidades que tiene una ciudad que vive un momento que consideramos que es enormemente interesante y que tiene que contar con ese apoyo de la actividad municipal para seguir avanzando y progresando. Realmente yo creo que es una buena noticia, ¿no?, que demostremos
un año más la utilidad de la política, al final, con los acuerdos de las fuerzas progresistas de este municipio para sacar adelante un presupuesto que, en definitiva, va a mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de este municipio. Yo creo que podemos decir que este presupuesto para el año 2020 habla de un municipio verde, justo y vivo. Verde porque refleja un modelo de desarrollo sostenible que se enmarca en esa estrategia el 2030, que, como saben, es la que guía el marco en el que se encuadran de manera transversal las políticas municipales para asegurar un municipio que luche contra la emergencia climática y que se construya pensando en las próximas generaciones. Eso se concreta en partidas como las de urbanismo y movilidad, en esa nueva redacción del Plan General de Ordenación Urbana y, por ejemplo, 283.000 euros en nueva cartografía para este plan, en promoción de la capital verde europea, por supuesto, esa peatonalización de la corredora de más de 700.000 euros que llevaremos a cabo en el año 2020, pero también otras actuaciones vinculadas con la continuación del Plan Centro, como 142.000 euros para la reordenación del tráfico como consecuencia de la aplicación de este Plan Centro, o 278.000 euros en señalización dinámica, que, como saben, también es uno de los acuerdos a los que llegamos con los vecinos y vecinas para mejorar la accesibilidad a este entorno. Además, hay una partida para infraestructuras de zona 30, que lo que buscan es pacificar el tráfico en la gran mayoría de vías de este municipio y que ganemos en mejora de calidad del aire, pero también en seguridad vial. Aumentamos de manera significativa ese transporte a pedanías, teniendo en cuenta que en breve tiene que empezar esa licitación que dignifique el transporte de los vecinos y vecinas de las diferentes partidas rurales con el casco urbano. Además, está esa partida de 375.000 euros en el carril bici, incluso una nueva partida que yo quiero poner en valor, que es una partida que se llama Bicibus, de 50.000 euros, que lo que busca es continuar adelante con un proyecto piloto que iniciamos en el que los alumnos de los centros de secundaria puedan llegar de una manera segura con bicicleta hacia sus centros educativos. Y es también, a pesar de que no sea la más significativa en número, yo creo que también pues demuestra, ¿no?, ese cambio cultural que queremos poner en marcha en nuestro municipio. En este ámbito también de municipio verde, pues efectivamente se destinan más de 840.000 euros a eficiencia energética en el alumbrado público, en instalaciones deportivas, en edificios municipales y también en colegios. En lo que respecta estrictamente a medio ambiente y medio rural, tenemos 100.000 euros en actuaciones en espacios naturales, que es el doble de lo que había en el anterior presupuesto. Continuamos también con la construcción de esos huertos urbanos con una partida de 278.000 euros, la recuperación del patrimonio rural con 50.000 euros, que aparece también por primera vez, pues esos 50.000 euros para la Fireta del Candels, que además en 2020 celebra su 10º aniversario. Unas partidas a las que se suman las inversiones ya previstas en el plan de pedanías, que buscan mejorar los servicios en las partidas y garantizar que el Candels sea un lugar también digno para vivir. Todas estas políticas enmarcadas, como digo, en esa estrategia del 2030, en esa estrategia para hacer un municipio verde, como no puede ser de otra manera, como está urgiendo la ciudadanía a nivel global, como se está viviendo en estos días en esa cumbre del clima en Madrid, como ponen de manifiesto los estudios concretos que tenemos en nuestro municipio, como ese estudio de calidad del aire, que, como digo, al final lo que buscan es concretar en partidas ese cambio de modelo de municipio pensado para las próximas generaciones. Decía que este también es un proyecto de presupuestos que habla de un Elche más justo, y por eso hemos aumentado en más de 400.000 euros las políticas sociales. Tenemos esas partidas de ayudas al recibo del IBI en 1 millón de euros, aumentan también los convenios con el tejido asociativo, que hace una labor fundamental en esas políticas inclusivas. Aumentamos en 200.000 euros las ayudas en emergencia social, también la partida para actividades y comedor escolar en verano, que aumenta en más de 10.000 euros, y efectivamente esas primeras anualidades de los centros sociales de la Alteta, Arenales y Torrellano, así como la redacción del proyecto del Centro Social de San Antón. También, hablando de un Elche más justo, es importante poner en valor una partida específica para acciones, para luchar por la igualdad y contra la violencia machista de 85.000 euros, y, en definitiva, políticas que no solo se restringen a esta área de bienestar social e igualdad, sino que de manera transversal hablan de un Elche que tiene que ser feminista,
apoyar los derechos LGTBI, tiene que ser un municipio inclusivo, solidario y acogedor, como ya hemos venido trabajando desde el año 2015 en las políticas que hemos puesto en marcha este gobierno municipal. Y decía también que estamos hablando de un municipio más vivo con estos presupuestos, porque destinan 250.000 euros a actividades de dinamización comercial, que es el doble de lo que había en el presupuesto anterior, porque también se aumentan de manera decidida las partidas vinculadas al ámbito de la cultura, y creo que hay que ponerlo en valor. Aumentan aquellas vinculadas a la programación cultural, en el Gran Teatro del Escorchador o de manera genérica, pero también en la mejora de instalaciones, en el Gran Teatro, la mejora de la rotonda, la mejora en el Museo de la Festa. Y se incrementan también las partidas vinculadas a la Concejalía de Fiestas, y creo que también es importante ponerlo en valor por la contribución que hacen a la dinamización de este municipio. También ocurre este aumento en las partidas vinculadas con deportes, con un aumento generalizado en las infraestructuras deportivas, como la mejora de las instalaciones deportivas con 300.000 euros, o esa rehabilitación del polideportivo de Carrús con 616.000. Como digo, estos son los presupuestos dirigidos a dinamizar el municipio, en este caso en las últimas partidas que comentaba, con los recursos públicos, pero también mejorando esa contribución que hace el ayuntamiento a las entidades que se encargan de dinamizar el conjunto de nuestro municipio y de dar vida al final a nuestras calles, a nuestros barrios y a nuestras pedanías. Por supuesto, se incluye también esa partida de presupuestos participativos para que sean los propios vecinos y vecinas quienes decidan a qué quieren destinar los recursos públicos. Por tanto, como conclusión, yo quiero poner en valor que estos son unos presupuestos que impulsan, que siguen avanzando de manera decidida en ese EDGE 2030, que concretan también esa estrategia EDUSI fundamental para el cambio de modelo de municipio, que, como decía, hacen un EDGE que al final es más verde, es más justo, es más vivo, y eso se traduce en que hagamos una ciudad para nuestros vecinos y vecinas, una ciudad que sea más saludable, que sea más digna y que al final haga un poquito más feliz la vida de los ilicitanos e ilicitanas. Así que bueno, y también quiero agradecer a la concejala de Hacienda el trabajo realizado, a los técnicos municipales y a los socios de gobierno, porque bueno, yo creo que al final esta es la mejor manera de plasmar que por delante de los partidos tienen que estar los acuerdos que son buenos para la ciudadanía, y un año más pues venimos aquí con un presupuesto que entendemos que beneficia a los ilicitanos y ilicitanas. Bueno, se han explicado algunos detalles ya importantes del presupuesto del ejercicio 2020, pero yo voy a ver si puedo desglosar un poquito más detalles más técnicos de este documento. Como se ha dicho, el presupuesto de ayuntamiento de estados de gastos e ingresos asciende a 196,5 millones de euros. El presupuesto del organismo autónomo Visitelche, con gastos e ingresos por un importe de 2,3 millones de euros. Y en cuanto a las empresas municipales, Pimesa asciende a ingresos a 19,4 millones y a gastos a 18,7. De Mebesa, que es mantenimiento de Espais Verds, ingresos 1.054.000 euros y gastos 1.042.000 euros. Y de Aigües i Sanejament d'Elx, Aigües d'Elx, ingresos 30.063.000 euros y de gastos 30.054.000. Como bien ha dicho el alcalde, el estado de consolidación del presupuesto del ayuntamiento, contando con todas estas empresas municipales y con el organismo autónomo, asciende en cuanto a ingresos a 244,6 millones y en cuanto a gastos a 244,3 millones, por lo que hay un superávit de 242.255.000 euros. Esto demuestra el equilibrio presupuestario con el que se trabaja a la hora de hacer el presupuesto, además también de dar obligado cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria con esa regla de gasto del 2,8%. La previsión de ingresos del presupuesto asciende, como digo, a 196,5 millones, lo que supone un incremento del 12,31% respecto a los créditos iniciales del ejercicio 2019. Saben ustedes que a lo largo del 19 se han producido modificaciones y se produjo también la aprobación del reajuste del presupuesto del 19. Nosotros nos basamos en los créditos iniciales del 19 a la hora de comparar los presupuestos del 2020.
A grandes rasgos, los impuestos directos, que saben ustedes que son el IBI, el IAE, el impuesto de vehículos de tracción mecánica, la plusvalía, sufren una pequeña disminución del 0,78%. Al margen de esta actualización de las ordenanzas fiscales aprobadas en el mes de octubre, los datos de recaudación que se desprenden de la contabilidad dan un resultado, como resultado una pequeña disminución en la recaudación de las liquidaciones de los ejercicios cerrados. No obstante, hay que contar con un incremento del 10,18% de los ingresos de la participación del IRPF del Estado. Además de impuestos indirectos, también tiene una subida respecto a la recaudación del impuesto sobre instalaciones, construcciones y obras, y también el incremento en la previsión de ingresos correspondientes a la participación de distintos tributos del Estado. En el capítulo de tasas y otros ingresos hay un pequeño decremento del 0,89% con respecto al ejercicio 2019, relativo a la liquidación de algunas tasas, como por ejemplo tasa de cementerios o servicios fúnebres, o la utilización de algunas instalaciones deportivas. En cuanto al capítulo de transferencias corrientes, hay una consignación, estamos hablando de ingresos, de 57.955.000 euros. Supone un aumento del 7,84% con respecto al 19, en el que se destaca, por ejemplo, las subvenciones para la puesta en marcha del taller de empleo Elche 13, el Formem Elche segunda parte, o subvenciones generales que se reciben de servicios sociales. En el capítulo de ingresos patrimoniales, que es el cuarto, se incrementa un 4,43% debido a esa previsión de ingresos que tenemos en el ayuntamiento de determinadas concesiones. En cuanto a la enajenación de solares, es decir, venta de terrenos, se prevé una enajenación de solares por total de 2.102.738 euros. En el capítulo 7, que es las transferencias de capital, es un capítulo importante porque se habla de las subvenciones solicitadas por parte de este ayuntamiento y que ascienden a 8.517.171 euros, lo que supone, comparado con el año 19, en un incremento de 8.113.000. Y estamos hablando de las subvenciones que recibe el ayuntamiento en cuanto al plan Edifican, que se han contemplado, tengo que decir que es una cifra importantísima si lo comparamos con otros ayuntamientos de la provincia, se han contemplado para el plan Edifican 5.752.000 euros. Y además también se contempla la estrategia DUSI, que contempla una financiación para el próximo ejercicio de 2.761.000 euros. En el capítulo 9, que es el pasivo financiero, es decir, aquellas operaciones de créditos que este ayuntamiento puede concertar, podemos hablar que el ayuntamiento podría concertar una nueva operación de créditos, si así lo hubiera, de 6.480.000 euros. En cuanto al presupuesto de gastos, ya se ha comentado la cifra, asciende del ayuntamiento a 196,4 millones de euros y ha experimentado un incremento del 14,5 con respecto a los iniciales del año 19. Estamos hablando de cerca de 25 millones de euros más, y todo tiene una explicación. Yo ahora lo detallaré, pero a grandes rasgos hay este incremento porque se suben las transferencias corrientes, es decir, se suben las subvenciones que recibe este ayuntamiento, bajan los intereses que paga el ayuntamiento por estas amortizaciones de préstamo y también suben las inversiones reales. Por eso el presupuesto con respecto al 19 tiene ese incremento del 14,5%. En el capítulo de personal hay un incremento del 6,8%, debido sobre todo y principalmente a la aplicación del segundo acuerdo Estado-Sindicatos para la mejora del empleo público, que establece un incremento fijo en las retribuciones, tanto básicas como complementarias, de un 2% y un 1% adicional. Saben ustedes que en el reajuste del presupuesto 19 ya se contempló ese 2,5% de ese acuerdo gobierno-sindicatos. Además, también se ha registrado o consignado el crédito necesario para las retribuciones del personal contratado en base a los programas subvencionados y también los compromisos con la plantilla del ayuntamiento en cuanto, por ejemplo, se acordarán ustedes los atrasos del turno cero de la policía. En el capítulo de bienes corrientes y servicios, es decir, el gasto corriente, los contratos que tiene este ayuntamiento, hay un incremento de un 5% con respecto al ejercicio anterior, estamos hablando de 74,5 millones.
En el capítulo de gastos financieros, como bien he dicho antes, ascienden, es decir, los intereses que paga este ayuntamiento por tener los préstamos, 315.743 euros, y supone una disminución del 44,31% con respecto al año 19. Y esta baja se debe fundamentalmente a la reducción de los tipos de interés que se aplican y a la bajada del capital pendiente de amortizar. Cada año vamos amortizando más deuda, por tanto los intereses van bajando. En el capítulo 4 de subvenciones, es decir, estos créditos por aportaciones al ayuntamiento, como bien ha dicho la compañera Esther, aquellos colectivos y entidades de todo índole que da este ayuntamiento, se prevé por un importe de 8.711.477 euros, lo que experimenta un aumento del 8,5% con respecto al ejercicio anterior. Ya lo comentamos en el pleno de julio aprobando el reajuste del 19 y también en la actualización de ordenanzas fiscales, que además de esos incrementos de los contratos y de la subida, como se decía hasta ahora, del IPC de todos los contratos, también hay una serie de compromisos con colectivos, entidades pues que requerían más colaboración por parte de este ayuntamiento. Por ejemplo, uno de los compromisos adquiridos por parte de este ayuntamiento con el Ministeri era subir un 12,5% la aportación, y así se ha contemplado en este presupuesto. Además, suben 200.000 euros más las ayudas económicas de emergencia social a 2,2, las ayudas al pago del IBI en ese 1.000.000 de euros, o las subvenciones al Emprende con 200.000. También en este capítulo está la aportación a Visit Elche, que experimenta un incremento de cerca de 200.000 euros. En el fondo de contingencia sé que se establecen 917.000 euros. En el capítulo de inversiones, si lo comparamos con los iniciales del 19, hay un importante incremento. Hemos pasado de 1,9 millones de los iniciales del 19, sin contar las modificaciones, a 19,5 millones de euros. En el capítulo de transferencias de capital, es decir, lo que es, las subvenciones que da este ayuntamiento para subvencionar cuestiones concretas y de una serie de características, en este sentido estamos hablando, como bien ha dicho el alcalde, de la partida de la rehabilitación y mejoras en la accesibilidad de vivienda, que se incrementa 50.000 euros con respecto al año anterior. Y en el capítulo 9, el de pasivos financieros, amortizaciones, van a ascender este año a 12.248.455 euros, lo que sufre una bajada del 15,82% con respecto al 19. Estamos hablando de la amortización de préstamos, como hemos dicho anteriormente, como cada vez vamos pagando más, al final va quedando menos deuda. El año pasado pagamos más de 15 millones de euros de deuda, este año pagaremos 12,2 millones de euros. Por eso esa bajada del 15,8%. Simplemente comentar que este presupuesto municipal es coherente con el límite establecido de la regla de gasto, como he dicho antes, con el 2,8%. Y por hacer un pequeño análisis político, consolida los pilares del estado del bienestar, es un presupuesto que piensa en las personas de los barrios, de las pedanías. Tengo que decir que las pedanías tienen un importante presupuesto contemplado en las diferentes partidas de todo el presupuesto, que contribuye a la mejora de los servicios y espacios públicos y que piensa en la sostenibilidad del entorno, la movilidad urbana y la eficiencia energética. Y consideramos que es el mejor inicio de la legislatura, que se prevé muy beneficioso a nuestro juicio para la ciudadanía y para el avance de nuestra ciudad. Y por dar dos detalles más, tengo que decir que este equipo de gobierno, la verdad es que ha tenido muchísimo interés a la hora de hacer los presupuestos de cada departamento, y se han incorporado partidas nuevas, partidas que no estaban hasta ahora. Estamos hablando de un total de 21 partidas nuevas, y por destacar algunas que son, a mi juicio, importantes, se ha creado una partida de proyectos de innovación. Existe en este ayuntamiento una concejalía de innovación, con Ramón Abad, que está aquí, y se ha presupuestado 100.000 euros para esta concejalía. También, efectivamente, con respecto a la capitalidad verde europea y su promoción, hay más de 30.000 euros. Hay una partida de adecuación del Palacio de Altamira y Museo Íbero, que continúa con esta segunda fase del plan museológico del Palacio de Altamira, por 60.000 euros. La elaboración de un plan municipal de juventud, importante y necesario, con 18.000 euros. También una partida pequeña pero importante de actividades culturales de la memoria histórica, de 5.000 euros, o el premio periodístico Vicente Verdú, con 6.000, también una de promoción de eficiencia energética, de campañas de concienciación, de 6.000 euros,
o una que creo que también es muy importante, de conservación y mantenimiento de los puentes de nuestra ciudad por valor de 100.000 euros.